Real Basílica la Mayor de Santa María, en su parte exterior, hemos visto ya bastantes ornamentos, esculturas y figuras, pero tenemos que destacar, sin duda alguna, una de sus grandes bellezas, que son las cresterías, y de ellas, sobre todo esta que recorre todo el lateral sur de la basílica, que aparece organizada en 3 elementos separados por contrafuertes. Estas cresterías las podríamos dividir en 2 partes: una en talud con laureas y vocráneos, otra de balaustrillos diagonales muy clásicos y bustos bajo faja de billetes arcaístas. Sobre ella, crestería entre pináculos con medallones circulares, de los que hablaremos a continuación. El primer busto que encontramos corresponde a San Matías, en una mano un libro y en otra una lanza. Sobre él y en el segundo tramo de la crestería un clipeo que por su mal estado es muy difícil de interpretar. Siguiendo a San Matías nos encontramos a Santiago Alfeo, el que sostiene en su mano un gran bastón o porra en forma de maza. En el segundo cuerpo y en el clipeo la representación de los clavos, la tenaza y el martillo. En el talud una preciosa górgola. Y aquí San Pedro, sobre el mismo un clipeo en el que se representa un gallo, a través de él la negación. Volvemos ahora para recrearnos con estos preciosos bustos. En el centro del lienzo, en el que se abre la puerta lateral sur, la figura de Jesucristo. Su mano derecha sobre su pecho y en su izquierda soporta una cruz. Representa esta el símbolo de la victoria sobre su muerte. Le sigue San Juan Evangelista, que con su cabeza hacia la derecha nos hace ver hacia Jesucristo. En el segundo cuerpo un clipeo en el que figura una corona circular trenzada. La corona de espinas, emblema preferido en alusión a la pasión y resurrección de Cristo. San Mateo, con su cabeza girada hacia su izquierda y en la mano una gran hacha. Escribió el primer libro del Nuevo Testamento. En el clipeo 2 escaleras entrelazadas que representan el descendimiento. Siguiendo vemos al apóstol que porta en sus manos una espada, San Pablo. Sobre su cabeza en el segundo cuerpo de la crestería y en el clipeo nos encontramos la lanza que representa la que atravesó el costado de Cristo.